El Señor les bendiga. Estamos aquí como cada fin de semana buscando la dirección del Señor en su palabra, buscando esa dirección que nos permita tener una vida que le agrade a Él. Este es el tema número 10 de nuestra serie Dinero. Y como cada semana nos encontramos con una faceta cada vez más desafiante en cuanto al manejo del dinero. El tema de hoy es organizando mis finanzas, pero vamos a hablar de un solo tema: cómo gastar el dinero. Tú sabes que la palabra de Dios nos enseña cómo gastar nuestro dinero. En esta oportunidad vamos a encontrar toda una serie de motivaciones que nos llevan a tomar decisión de cómo administrar el dinero. A veces nos damos cuenta que no importa cuánto venga a nuestras manos, el dinero parece evaporarse, ¿verdad? El dinero parece desaparecer de nuestras manos, y es porque no tenemos en cuenta que el manejo del dinero tiene sus requisitos y deben ser catalogados a la luz de los principios de la palabra del Señor. Antes de comenzar, un saludo a todas las sedes que escuchan y ven este mensaje en la avenida San Luis, en la avenida Los Cóndores, aquí en Lima, en Piura Norte, aquí por supuesto en la sede de la avenida Benavides. Deseamos que el Señor les bendiga y con su palabra. En este tema 10, entonces hablemos de lo que significa organizar nuestras finanzas en el sentido de cómo gastar con sabiduría. Y recorriendo la palabra de Dios, hermanos, encontramos por lo menos 5 motivaciones y a la vez 5 disyuntivas que me llevan a gastar. El poco, el mucho dinero que tengas, sería muy, muy provechoso que lo grabaras en cada uno de los momentos en que tienes que gastar dinero. El primero, o la primera de estas 5 motivaciones tiene que ver con el despilfarro. Se entiende el término, ¿no es cierto? El despilfarrar al gastar. Hay una amonestación en el libro del apóstol Santiago. Santiago, el capítulo 4, la enseñanza de Santiago nos muestra lo que es el despilfarro. A veces vemos la escritura y no la comprendemos simplemente porque no leemos el contexto en el cual está siendo escrito. Pero Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben, escucha bien esto, porque lo piden con malas intenciones para gastarlos en sus propios placeres. Ahí lo tienes. La primera amonestación de la palabra de Dios: malas intenciones al pedir cómo manejar el dinero. Dice, para gastarlo en sus propios placeres. Aquí la motivación habla de desperdicio, de despilfarro. Y no hay ejemplo más dramático que el que el Señor nos proveyó. ¿Te acuerdas de la parábola del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo, mira el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, el Señor describe lo que hizo este hijo que le había pedido a su padre su herencia anticipada, y la Escritura nos dice en Lucas 15:13:
Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Así traduce la versión contemporánea. Este muchacho inexperto, queriendo vivir una vida fácil, le pide al padre una herencia anticipada, como decíamos, y se va con todo ese dinero y lo despilfarra de manera más escandalosa, ¿verdad? Había malgastado todo su dinero. Él nunca pesó en la balanza qué clase de vida quería para él. Y al ver, y todos conocemos esta parábola, uno se acerca a la primera disyuntiva frente a esta motivación de despilfarro. Yo quiero vivir qué clase de vida. ¿Y quiero vivir una vida disipada o quiero vivir una vida disciplinada? Y la primera disyuntiva que tú tienes que contestar esta noche, yo quisiera que tú la anotaras ahí en tu papel. ¿Vida disipada o vida disciplinada? La primera elección que tienes esta noche frente a la motivación de despilfarro. No parece ser tan importante, pero te aseguro que a todos nos sucede. Nos descuidamos un poquito y ya estamos gastando mal. Nos descuidamos un poquito y se nos va la mano. Y cuando nos damos cuenta, como dice el profeta Ageo, echamos nuestro salario en saco roto. No sabemos en qué se fue. Fíjate, estamos en noviembre, todos los que tienen trabajo dependiente, en diciembre van a tener una gratificación, es un sueldo entero que llega a tus manos, sale totalmente de escala. Algunos ya lo tienen hasta hipotecado ese dinero, ¿verdad? Porque han venido despilfarrando. Pero si no lo has hecho y vas a recibir tu gratificación entera, sería muy provechoso que dijeras, ¿yo qué voy a hacer con este dinero? ¿Voy a seguir viviendo en desorden o quiero disciplinar mi vida? Por eso la disyuntiva, o vida disipada o vida disciplinada. Pero, ¿cómo evaluar esta disyuntiva y esta motivación? Hay unas cuantas preguntas que te pueden ayudar. Por ejemplo, que te hagas esta pregunta: ¿qué busco al gastar en esto? Quiero comprarme ropa, quiero comprarme un dispositivo electrónico, quiero comprarme un adorno, lo que sea. Quiero salir de viaje, cualquier cosa que quieras tú hacer, que tú te preguntes, ¿qué estoy buscando al gastar en esto? ¿Vale la pena realmente? ¿Ayuda a disciplinar mi vida o ayuda a disiparla? La segunda pregunta es, ¿hacia dónde me conduce este gasto? ¿A qué tipo de vida? Y sobre todo, en tercer lugar, ¿este gasto favorece mi relación con Dios? Es decir, ¿a Dios le agrada que yo gaste en esto? Porque el dinero, ¿de quién es? Es de Dios, ¿verdad que sí? Entonces esa pregunta es vital. ¿Esto que yo estoy invirtiendo, que yo estoy gastando, favorece mi relación con Dios? En segundo lugar, hablemos de el deber de gastar. La Biblia es absolutamente realista al ponerse en el caso segundo, que ya no es el despilfarro, sino el deber de gastar. ¿Cuándo aparece el deber de gastar? Por ejemplo, en una enfermedad. Nadie está libre de una enfermedad, ¿no es cierto? En Lucas 8:43 aparece en el Evangelio de Lucas fugazmente una mujer enferma. Aparece en medio de la multitud. Ella tiene una idea clavada en la mente. Ella dice, yo si toco aunque sea el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Estaba enferma, tenía un flujo constante de sangre
Y Lucas 8:43 nos relata lo central. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y dice, había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. ¿Te imaginas ese cuadro? Una mujer que ha invertido todo lo que tenía, gastó todo en una cosa que tenía que hacerlo, porque tenía que ver con su salud. Pero no se pudo curar. Entonces ella va hacia Jesús en búsqueda de un milagro. Y ella va con el convencimiento que si toca, aunque sea el borde del manto del Señor, va a ser sana. El Señor está en medio de una multitud y va ella y por detrás va y le toca el manto al Señor y queda sana. Pero el Señor se da cuenta que algo ha pasado. ¿Te acuerdas del pasaje? Y el Señor voltea a todos lados y dice, ¿quién me ha tocado? El apóstol Pedro dice, Señor, todo el mundo te está empujando de un lado para otro y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor dice, no, sí, alguien me ha tocado porque he sentido que salió poder de mí. Entonces la mujer se presenta y le confiesa lo que ha pasado. Ella estaba buscando curación, ella estaba buscando sanidad. Pero lo que ella hizo en cuanto al dinero fue gastar todo lo que tenía tratando de curarse. Era un deber, ¿no es cierto? No era un capricho, no era un despilfarro. Pero hay muchas veces en las cuales nos enfrentamos con huestes de maldad que tienen que ver con la enfermedad. Y la Biblia lo enseña. No toda enfermedad proviene de esto, pero a veces las enfermedades provienen de un ataque satánico, por supuesto. El ejemplo más preclaro es el ejemplo del patriarca Job. ¿Te acuerdas de Job? Aquí yo consigno el segundo ataque que Satanás hace o ejecuta contra Job. Está en Job 2:4. Cuando después de haberlo atacado por primera vez y haberle quitado todos sus bienes y sus 10 hijos, Satanás se enfrenta una vez más al Señor porque no logró doblegar Satanás con ese primer ataque a Job. Y el Señor le dijo, permaneció fiel frente al ataque. Satanás le respondió al Señor, dice Job 2:4, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. En tu Biblia, la versión dice piel por piel, ¿verdad? Piel por piel. ¿Sabes por qué? Porque piel por piel era un proverbio que se usaba en la antigüedad. Y era un proverbio tomado del mundo mercantil, cuando los comerciantes de ahí del desierto intercambiaban pieles, una piel por otra piel, etcétera, etcétera. Hacían sus negocios así de trueque, ¿verdad? Piel por piel. Y se convierte en un proverbio mercantil. Y Satanás utiliza este proverbio que todo el mundo entendía para acusar a Job. Piel por piel significa lo que te acabo de traducir. El Señor está diciendo, todo es cuestión de dar y recibir, un trueque, ¿no es cierto? Dar y recibir. Pero, ¿por qué piel por piel? Porque le estaba diciendo así como los comerciantes intercambian pieles, hay una forma también de intercambiar pieles. Todo hombre es capaz de intercambiar pieles de sus familiares por la suya. En una palabra, cualquier cosa hace por salvar su pellejo. Y es un dicho muy, muy punzante, pero muy real, muy realista. El hombre trata de salvar su vida, como sea. Y algunos son capaces de sacrificar hasta sus familiares por tratar de salvarse ellos en una muestra de egoísmo puro, ¿verdad? Pero esta es la acusación que le hace Satanás a Job. Le está diciendo a Dios, él ha permanecido fiel porque no lo has tocado a él. Me permitiste tocar a sus hijos, pero no me permitiste tocar a él. Pero a ver, tócalo a él, ahí vas a ver cómo no te falla. Y el Señor le dijo, tócalo, pero no lo puedes matar. Y entonces Satanás lo enfermó de la piel.
una sarna de la cabeza hasta los pies. Le enfermó toda la piel, pero no lo podía matar. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Satanás no es autónomo, Satanás es una criatura caída y no tiene poder para hacer cosas fuera del control de Dios. Porque la sanidad, escúchame bien, siempre proviene de Dios. La sanidad, querido hermano, siempre proviene de Dios. Dios utiliza diversos medios para sanarnos. Dios utiliza la medicina, Dios utiliza los remedios, Dios utiliza los cirujanos, Dios utiliza todos los medios de la ciencia, pero la sanidad la hace Dios. Yo recuerdo una vez cuando mi hijo estaba pequeño, él tuvo una quemadura de tercer grado en el pecho y el médico, me acuerdo que le puso unas gasas y yo veía que las gasas se habían impregnado en la piel, ¿no? Y conforme pasaban los días para la siguiente cita, yo decía, pero ¿cómo va a ser esa gasa había hecho costra con la piel? ¿Cómo va a ser? Cuando arranque se va a hacer otra vez la herida. Y estaba en toda esa lucha conmigo mismo y cuando lo llevo al médico, el médico toma una tijera y le recorta las partes que se había desprendido, nada más las esquinas que se había desprendido la gasa, y dejó eso prendido allí. Y le digo, doctor, ¿eso va a quedar así? Sí, me dijo, nunca voy a olvidar, me dijo, no te preocupes, me dijo, la sanidad viene de adentro hacia afuera. Lo único que tenemos que hacer nosotros es cuidar que no se infecte. Pero la sanidad viene de adentro hacia afuera. Yo decía, no, la sanidad viene de Dios. La sanidad, recién en mi ignorancia entendía eso y efectivamente conforme voy sanando, esa cosa la fue botando junto con la gasa, ¿no? Y es interesante, ¿por qué? Porque la sanidad siempre es de Dios, hermanos. Pero aquí tenemos un conflicto de formas de sanar. Y el deber, por supuesto, de gastar dinero en el intentar curarnos es legítimo. Pero es una forma de gastar el dinero y la Biblia lo reconoce con realismo. Al gastar en salud reconocemos que necesitamos hacerlo, pero con una mente muy, muy clara que la sanidad es de Dios. Amén. No les escuché, hermanos. La sanidad es de Dios. Dios va a usar un cirujano, Dios va a usar al hombre de la botica en la esquina, pero la sanidad siempre vendrá de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien va a un brujo y dice que lo ha sanado? Bueno, hermanos, tenemos que reconocer que las fuerzas del mal tienen algún tipo de poder y tienen alguna forma en que parece que hacen sanidad. Pero uno tiene que escoger entonces entre la sanidad de abajo y la sanidad de arriba. La sanidad es de Dios, lo demás es una sanidad tramposa, pero siempre habrá una disyuntiva que contestar, sanidad de abajo o sanidad de arriba. Anótalo. Y esto te va a permitir a ti no solamente fijar una postura frente a la salud, sino te vas a fijar una postura doctrinal para que tú sepas que siempre la sanidad es de Dios. Porque se dan extremos, hermanos, en que un fanatismo religioso hace, por ejemplo, que una persona no se cure esperando que Dios le sane. Y a veces se han dado casos terribles, ¿no? De personas que, pudiendo haberse sanado, se mueren porque no recibieron atención médica y están pensando que Dios les tiene que sanar por un milagro. Solamente entienden la operación de Dios a través de milagros. ¿Me está siguiendo? Y ese es un error, porque Dios es el autor de la verdadera ciencia. Y si Dios ha puesto a hombres que han estudiado el cuerpo humano y su funcionamiento y le ha dotado de instrumental y hoy día de equipos que ven por dentro el organismo, ¿verdad que sí? Todo eso
es parte de la sabiduría de Dios que le ha puesto en las manos de los hombres. Entonces tú no eres menos espiritual porque te pongas en las manos de los médicos si estás enfermo y gastas tu dinero para eso. Es legítimo, es una forma legítima de buscar la sanidad de Dios. ¿Puedes entender eso, hermano? Nosotros somos estudiantes de las Escrituras y debemos entonces saber que hay un deber de gastar cuando uno esté enfermo, y eso es parte de la sanidad de arriba. No tenemos que ir a un curandero, a un brujo para que nos engañe con una supuesta sanidad. ¿Se entiende eso, verdad, hermanos? Correcto. La tercera motivación para gastar tiene que ver con el discernir. El discernir para gastar. Esto ya es más complicado. El apóstol Pablo nos cuenta su experiencia en Filipenses, el capítulo 4. La iglesia de Filipos fue quizás la única iglesia que ayudó al apóstol Pablo y constantemente le mandaba ayudas económicas cuando alguien podía marchar a la ciudad donde él se encontraba. Recuerda que en aquel entonces no había correo, así que si querías mandar una encomienda, alguien tenía que llevarle en la mano. Las cartas de Pablo viajaban con alguien que las llevaba, ¿no? Y también la iglesia de Filipos, que era una iglesia fiel con el apóstol que había fundado la iglesia, cada vez que tenía la oportunidad, reunía una ayuda económica y con alguien se la mandaba al apóstol. Cuando Pablo le escribe esa carta a los filipenses, en el capítulo 4 les da las gracias porque después de un tiempo en que se había perdido comunicación, pues llega uno de los discípulos de Pablo con una ofrenda para él. Y él en esa carta de los filipenses le contesta al final en el capítulo 4 agradeciéndoles por esa ayuda. Pero mira lo que dice en Filipenses 4, 11 al 13. Pablo les agradece y le dice, pero escuchen, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Y he subrayado esto, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Es una enseñanza clarísima de lo que significa tener discernimiento para gastar. ¿En qué sentido? Piensa por un instante en el bombardeo publicitario en el cual nos vemos todos los días. Tenemos televisión en casa, tenemos internet, o tenemos periódicos, tenemos radio, es decir, una fuente muy grande de bombardeo publicitario, ¿verdad? Todos. ¿Y qué busca ese bombardeo publicitario? Te empuja al gasto, te empuja a gastar, te crea necesidad. Y muchas veces esta creación es una falsa creación porque no la necesitas, pero la publicidad es tan eficaz que te vende en la mente creando una necesidad donde no la hay. Yo te desafío que mires la televisión hoy o mañana y veas en esas tandas comerciales cuántas veces aparece la palabra vida en la publicidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra vida? Y te venden la idea de que tú vas a tener vida mejor si pagas por ella. ¿No? Pues siempre decimos acá, toma Coca-Cola porque es la chispa ¿de qué? La chispa de la vida. ¿Qué te parece? La chispa de la vida. ¿Tú crees que es la chispa de la vida? Yo creo que si tomas Coca-Cola y no te enjuagas la boca, se te caerían los dientes por el azúcar que tiene. Pero te venden una necesidad, te crean una necesidad. ¿Y por qué estoy diciendo? Porque Pablo ha dicho esto, recibe una ofrenda
recibe dinero de los filipenses y les dice, yo no tengo escasez. ¿Por qué? Porque he aprendido a estar contento. Lee ese versículo, he aprendido. Hermano querido, esto se aprende. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Es clarísimo. Sé vivir con limitaciones, también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Porque estás enseñado, has aprendido. ¿Me entiendes? Eso lo tenemos que aprender. Este discernimiento para gastar, querido hermano, se aprende. Y todo está en que tú te consagres al Señor y le digas, Señor, enséñame a discernir para no malgastar mi dinero, para no caer en despilfarro. Dime cómo ver las cosas realmente desde arriba, porque desde arriba se ven mejor las cosas. ¿Me entiendes, querido hermano? Es importante lo que te estoy diciendo y no voy a dejar que me engañe la publicidad. Fíjate que después de decir todas estas cosas, Pablo en el verso 13 va a decir, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? A ver, lo leemos todo lo puedo. Y no sé si te das cuenta, nosotros los cristianos usamos este precioso versículo para todo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo decimos y nos apropiamos de este tremendo verso. Pero no te olvides que Pablo lo dijo en un contexto de dinero, de tener o no tener. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque él había aprendido a contentarse en cualquier situación. Él nunca decía, estoy en escasez. Él había aprendido a contentarse. Él dice, sé vivir sin dinero y sé vivir con mucho dinero. Es decir, aquí está la clave. Pablo puede vivir en ambas situaciones. No importa que esté con los bolsillos llenos de plata o no importa que no tenga un céntimo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no hay en esa perspectiva escasez. Fíjate que es importantísimo llegar a esto, porque si Pablo dice, yo puedo vivir en ambas situaciones, sí, pero las puedo afrontar en Cristo que me da fuerza, en Cristo que me hace suficiente. No soy suficiente por mí mismo. Una suficiencia por mí mismo me pondría fuera de la cruz, me pondría fuera de mi fe. Soy suficiente porque Cristo me hace suficiente, porque Él me trae su fuerza. Amén, hermanos. Grítalo, hermano. Esto es la verdad. Y entonces el discernir para gastar se convierte en una respuesta a esta segunda disyuntiva. ¿Cuál es la segunda disyuntiva? Necesidad o bienestar. ¿Qué estoy buscando cuando gasto? ¿Estoy buscando cubrir una necesidad o estoy buscando solamente bienestar? Qué lindo vestido ahí en la vitrina de la tienda, ¿verdad? Qué lindo saco, qué buen reloj, cómo quisiera cambiar de carro, qué bonito el último modelo, el último celular, lo que tú quieras, hermano. Pero ¿hacia qué apunta? ¿Voy a cubrir una necesidad o voy a sentirme mejor solamente? ¿Puedo vivir sin comprar eso? Esto te enseña a discernir, hermano. Y esto es absolutamente práctico y necesitamos usarlo. Amén. La disyuntiva hay que preguntarla, necesidad o bienestar. Y ármate de este pensamiento. No permitiré, cópialo, no permitiré que ni la necesidad ni el bienestar determinen mi vida. No permitiré que ni la necesidad ni el bienestar determinen mi vida. Mi vida la determina Cristo. Mi vida la determina Cristo. Por eso yo no voy a permitir que ni en la necesidad ni el deseo de estar en bienestar
comiencen a manejar mi vida. El poco o mucho dinero que tengo no es mío, es del Señor. Yo soy un administrador, tú eres un administrador. Amén. No los escucho bien, hermanos. Grítalo así para que lo escuchen en todo el mundo a través de la tecnología. Por eso, en cuarto lugar, la cuarta motivación es el disfrute al gastar. Uno puede disfrutar gastando. En Eclesiastés, un libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, Eclesiastés nos habla de tiempos. Hay tiempo para todo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera, etcétera. Hasta que llega el verso 11, y en el verso 11 el Eclesiastés dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Recuerdas? Y después de eso nos va a decir que a todos nosotros que estamos tomando decisiones, nos va a decir que nosotros no entendemos bien todo lo que Dios ha hecho en su plan. Pero Eclesiastés 3:12 y el verso 13 nos hace un apretado resumen de lo que significa tomar decisiones, en este caso decisiones de gasto, que estén encuadrados dentro del plan de Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 3:12, 13. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y bebe y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. Ese es el resumen que hace Eclesiastés después de decir que tenemos tiempo para todo. Este es el resumen. Lo repito, yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que ésta ofrece. Y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y bebe y disfrute de lo bueno de todos sus afanes, de todos sus trabajos, de todas sus obras. Hermano, aquí hay 4 dones, 4 regalos que Dios te hace como criatura de Dios en estos 2 versos. En primer lugar, el don de la alegría. El don de la alegría nos dice que Dios nos entrega la posibilidad de gozarnos, de alegrarnos, porque tenemos esperanza. Anoche estábamos con los matrimonios en la noche criolla y estábamos hablando de esperanza. Y estábamos diciendo qué importante que es la visión cristiana de la vida. La visión cristiana de la vida no es golpearse el pecho como un religioso, hermano. La vida cristiana implica que de Dios no solamente hemos recibido salvación. Estos 2 versos nos dicen que hemos recibido 4 regalos. El don o el regalo de la alegría. ¿Cuál es la alegría? Es el hecho que por encima de toda circunstancia, pase lo que pase, yo puedo vivir en esperanza. Yo puedo tener alegría para vivir. Como decíamos anoche también, el cristianismo no tiene por qué ser triste, no tiene por qué ser gris. El cristianismo no tiene por qué ser lleno de privaciones. Dios te da ese don de la alegría, lo acaba de decir. No hay nada mejor que gozar de la vida y todo lo bueno que ésta ofrece. La primera parte, gozar de la vida, habla de esa alegría por esperanza por encima de las circunstancias. Pero hay otro regalo, el regalo de la bondad. Este regalo nos sirve para ayudar al necesitado. Solamente el cristiano puede hacerlo con alegría, puesto que vive en alegría puede ayudar al que necesita. ¿Me entiendes? La solidaridad, hacerla ahora. Si ves una persona necesitada, no dices, no, ya mañana le doy. No, tienes un poco de dinero, saca, gasta ayudando. Y te vas a sentir recontra bien, te vas a sentir súper bien. ¿Por qué? Porque es un don de Dios en el dar.
yo siempre recuerdo una historia que leí en un autor que se llama Carlos Swindoll, ¿no? Y es un caso de la vida real. Ocurrió al fin de la Segunda Guerra Mundial. Este autor cuenta que había terminado la Segunda Guerra Mundial y un soldado americano está manejando su jeep en Londres, ¿no? Ya había terminado la guerra y bueno, las ciudades estaban todas devastadas pues, por los bombardeos y todo lo demás. Entonces había mucha gente en mendicidad pidiendo plata. Había muchos niños desamparados, huérfanos por las calles, ¿no? Y dice que el soldado para frente a una panadería a comprar un pan. Cualquiera que conoce Londres sabe que Londres es frío, pues hay neblina, hay bruma, es horrible el clima, ¿no? Sí, un frío tremendo. Y él se baja a la panadería a comprar un panecillo. Y cuando va entrando, ve a un niñito así con sus vestidos todos rotos, muerto de frío, con el frío que hace ahí, y dice que tenía su naricita pegada a la vitrina, y dentro de la vitrina estaban los panes recién salidos del horno que humeaban, ¿no? Y daba ganas de comérselos, ¿no? Pero el chiquito está mirando pegadita su cara contra el vidrio, ¿no? Pero no tiene un centavo ese muchacho para comprar un pancito, un chiquito de 6, 7 años, huérfano, que vive en la calle. Entonces el soldado lo ve y le dice, ¿quieres uno? Y el chiquito lo mira, quizás le hace así. Entonces el hombre compra una bolsa de estos panecillos y se la da al muchachito. El muchacho recibe el pan y el soldado se voltea y se va a subir a su jeep para irse y siente que lo jalan de la polaca, ¿no? Y él voltea al chiquito que lo está jalando de la polaca y le dice, Señor, ¿es usted Dios? ¿Es usted Dios? Cada vez que recuerdo esa historia me emociona, porque el autor dice, nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos. Y tú puedes entenderlo, mi hermano. Cuando el Eclesiastés dice que Dios te da para gozar de la vida y de todo lo bueno que trae la vida, habla de ese don de bondad. Don de alegría, don de bondad. Regalo de alegría, regalo de bondad. Eso fluye en el corazón del nacido de nuevo. ¿Me entiendes? Pero Eclesiastés dice dos cosas más. Eclesiastés dice que hay un don del apetito. Mira lo que dice. Sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba. Coma y beba. O sea que hay un don del apetito. ¿No? Es como ese chiste que aparece a veces en las tiras cómicas, ¿no? Dos viejitos conversando, ¿no? Y él le dice a ella, ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes? Podíamos comer de todo, pero no teníamos plata. Ahora tenemos plata, pero no podemos comer de todo. ¿No? El don del apetito. Yo pensaba hablando, el apetito es un don de Dios, hermano. El poder disfrutar de la comida es un don de Dios. Aquí lo dice. Yo decía anoche, leyendo este versículo, decía, y cuando vivimos en el Perú mejor, porque la comida peruana es buena. ¿No es verdad? Es un regalo de Dios. Y por último, el don del trabajo. Porque dice la última parte, y disfrute de lo bueno de todos sus afanes. El afán es trabajo allí. El hecho de poder trabajar y poder ganar dinero es un don de Dios. Si alguien tiene un accidente y queda inválido, se acabó su posibilidad de recibir este don, ¿verdad? Es un don que estés completo, es un don que puedas trabajar. 4 regalos que aparecen aquí.
y que Dios te lo da para que lo disfrutes, hermano. Mira lo que dice el Nuevo Testamento en 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Escucha bien, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, hermano. ¿Me entiendes? O sea que hay un lugar para disfrutar de lo que Dios te da. Si Dios te da recursos, te da dinero, hay un lugar para que tú puedas disfrutar con ese dinero de las cosas buenas de la vida. Cuando dice a los ricos de este siglo, no está hablando de los que son ricos de verdad, sino está hablando a los que tienen posibilidades ahora. Si tú, por tu trabajo, por tu negocio, por lo que fuera, tienes posibilidades, eres una persona que puede ahora. Y si puedes ahora, puedes tener una sana diversión. Esto no es pecado. No le creas al adversario que te dice, estás malgastando el dinero, estás despilfarrando el dinero. Despilfarro, el del hijo pródigo que mencionamos al principio. Tenemos que diferenciar. Amén, hermanos. Es importante para nosotros saber que a los ricos de este siglo significa los que tienen dinero ahora. Y estos que tienen dinero ahora pueden escoger entre esta disyuntiva, las cosas de Dios o el Dios de las cosas. No es lo mismo. Tienes que escoger entre las cosas de Dios o el Dios de las cosas. Mientras ese sea tu parámetro, tú puedes disfrutar de tu dinero, hermano. ¿Me entiendes? Porque no te restringes a las cosas de Dios, sino es el otro lado que debes escoger. Tú honras al Dios de todas las cosas. Ese Dios de todas las cosas al cual tú honras, Él te da cosas para que tú las disfrutes. ¿Me dejo entender, hermanos? Ese es el disfrute que Dios quiere. No simplemente que tú disfrutes y compres y acumules y gastes el dinero simplemente para tener las cosas de Dios, sino que en una profunda dependencia tengas al Dios que te da todas las cosas. Es absolutamente al revés. Y por eso la disyuntiva para ti y para mí es o espero en las riquezas o espero en Dios. Porque Dios es el que me da las riquezas. Hay momentos en que puedes gastar para disfrutar. Es un don de Dios. ¿Cuál es la recomendación práctica? Haz un inventario. Haz un inventario. Yo te desafío, querido hermano, querido amigo, yo te desafío a que vayas hoy a tu casa, tomes un papel, un lápiz y así rapidito digas, ¿qué he comprado en los últimos 6 meses? ¿Qué he comprado? Voy a listarlo. Acuérdate, estamos ahora en noviembre, desde mayo, correcto, 6 meses. ¿Qué he comprado? Que fueron cosas extraordinarias. Haz un listado, escríbelo nomás. Compré tal cosa, compré un saco, compré tal cosa. Haz un listado. Y después que tengas el listado, digas, ¿y qué significan estas cosas para mí ahora? Y ahí te vas a dar cuenta cómo utilizaste tu dinero en el pasado. Te vas a dar cuenta que a lo mejor compraste una cosa que ni la has usado. Te equivocaste allí. No pudiste disfrutar lo que de Dios te dio. Es un ejercicio que te puede servir muchísimo para regular tu economía. En quinto lugar, el disponerme para gastar. El disponerme para gastar. Habla de disposición para el gasto. Esta, hermano querido, es la más alta motivación, la más sublime de todas. ¿Sabes por qué? Porque toca mi vida, toca la tuya. La disposición de gastar revisa las motivaciones. Es genuina cuando considera un doble privilegio. Abre tu Biblia en 2 Corintios, el capítulo 12. 2 Corintios, el capítulo 12. Y verás que los versos 14 y 15, 2 Corintios 12,
los versos 14 y 15, nos presenta un doble privilegio. El verso 14 nos muestra el privilegio de gastar. Privilegio de gastar. Dice, miren, Pablo le dice a los corintios, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Es una cosa que todos entendemos. Los padres dejamos herencia a los hijos, no al revés, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo le dice a los corintios, yo no visito a ustedes pensando en lo que ustedes tienen. Esa no es mi motivación para ir a buscarlos. No estoy buscando lo que ustedes tienen, no estoy buscando quitarles cosas. Al revés, yo soy padre espiritual. Yo quiero darles a ustedes. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo va a decir en el verso 15, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. De buena gana gastaré todo lo que tengo, dice la primera parte del verso 15. Este es el privilegio de gastar. Pablo era el fundador de la iglesia y él como padre espiritual se sabía responsable de ellos. Y él hace todo lo contrario, él demanda el privilegio de sostenerlos. ¿Por qué digo todo lo contrario? Porque en el mundo espiritual las cosas son al revés, hermanos. En el mundo espiritual el Señor Jesús dijo que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, ¿verdad? Entonces la iglesia debe sostener a sus pastores. Pero aquí Pablo, para que no hubiera ninguna habladuría, lo hacía al revés. Él fabricaba carpas, él trabajaba por su cuenta para no recibir nada, sobre todo de esta iglesia que era tan complicada, la iglesia de Corinto. Y él como padre se sentía responsable, y yo no quiero nada. Dice, no les seré carga, porque no me interesa lo que ustedes tienen, me interesa sus personas. ¿Me entiendes? Privilegio de gastar. Y el segundo privilegio es el privilegio, escucha bien, lo más importante, el privilegio de gastarse. De gastarse. Porque dice, hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Con una ternura paternal, el apóstol le dice que él está dispuesto a desgastarse en lo personal hasta el extremo. Entonces le está diciendo Pablo, yo tengo las dos cosas. Yo voy a gastar de mi billetera. Yo voy a poner, no les voy a pedir nada. Yo voy a buscarlas, les voy a visitar y yo voy a gastar de lo mío. Pero yo mismo me voy a gastar. Entonces aquí ya no hay disyuntivas. Aquí ya no tienes que escoger. Y es importante, hermanos, esta es la parte más importante de este mensaje, porque no hay disyuntivas. El ejemplo de Pablo está siguiendo el ejemplo de Jesús. Si tú lees Efesios 5, los primeros 2 versículos, Pablo dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Es decir, imitemos a Dios, imitemos a Cristo. Hermano querido, ¿cuántos son cristianos acá? Levanten la mano. Hermano querido, escúchame. El que tú te llames cristiano significa que eres un Cristo en pequeño. Eso significa ser cristiano. Y aquí Efesios 5 nos dice que Dios espera que tú le imites a Él, que le imites a Cristo. Cristo entregó todo, Cristo se desgastó en la cruz, ¿verdad? Derramó hasta la última gota de su sangre para que tú fueras salvado, para que yo fuera salvado. Y nos llama a imitarle, ¿me entiendes? Nos llama a gastarnos. No solamente gastar nuestro dinero, sino gastarnos a nosotros mismos para bendición de los demás. Y Dios espera que tú y yo hagamos esto, andando en amor, gastarnos por otros. Es una tremenda verdad. Cuando el amor sacrificial por otros se llega a transformar en un sacrificio agradable a Dios. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a gastarte por otros?
¿Estás dispuesto a gastar tu dinero y gastarte tú mismo por otros? Esa es la gran pregunta, porque somos llamados a ser imitadores de Dios, y Dios es así. Dios dio a su Hijo, y su Hijo se gastó del todo. Pablo nos dice exactamente lo mismo. Yo soy seguidor de Jesús. Con ustedes estoy dispuesto a gastar de lo mío y a gastarme yo, ¿verdad? Y Efesios nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Y si tú te preguntas, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo te digo, hermano, piensa en tu prójimo necesitado. Piensa en nuestro ministerio de responsabilidad social. Piensa en tu kilo de amor. Pero piensa también, hermano, en la más grande necesidad que tiene tu prójimo sin Cristo. Porque la más grande necesidad es Cristo. Tú ya la tienes. Si yo pregunto quién decía Cristo, otra vez se van a levantar todas las manos. Pero tú ya tienes a Cristo. Pero hay 2.000 millones de personas que no tienen a Cristo. 2.000 millones de personas en el mundo que nunca han escuchado hablar de Jesús. Entonces tenemos que ayudar a imitar a Dios dándole pan al hambriento, pero haciendo que llegue la palabra de Dios a ellos también. ¿Verdad que sí? Y ese es el desafío. Por eso tenemos dos desafíos nosotros. Uno se llama hasta lo último de la tierra, ¿verdad? No interesa cuánto des, lo interesa es que des. Y lo segundo es que estés dispuesto a poner un pan como aquel niñito de lotes. Vamos a orar, hermanos.